trasplante. El mismo nivel de esas interleuquinas, alta cantidad de las mismas. Entonces, no fue lógico hacer la relación con esa diferencia genética que tiene la madre e hijo y esa protección, que de pronto esté pasando una falla en ese lugar y esté generando la probabilidad de que desarrolle un parto pretérmino. Si bien todas tienen la misma diferencia genética, porque no todas lo desarrollan, y es donde empiezan a unirse todos los cabos en cuanto a la diversidad y a la respuesta individual y al número de factores causantes que están actuando. La forma genética de pronto se afecta con una infección, también tiene algo de tabaquismo y en esa le va a producir el parto pretérmino, pero la que solo está fumando de pronto no lo tenga, tiene solamente un riesgo elevado. Entonces es una unión de varios factores. La medicina, entonces, conociendo varios de estos factores de riesgo, estas características de la población, trata de actuar y empieza a tener una... Yo no sé si ven allá estas gráficas, porque hay de pronto bastante luz en estas zonas y de pronto me pueden bajar la luz aquí, adelante en la pantalla podría verse un poco mejor. Modificando los hábitos pregestacional, inclusive en el mismo embarazo, disminuyendo el tabaquismo, mejorando la alimentación, alcohol o drogas, etcétera. Reubicación laboral en situaciones de estrés, en situaciones de dificultades laborales. La bacteria sintomática y su control en el primer trimestre ha sido una de las medidas más eficaces que se ha podido encontrar. Controlando el periodo intergenésico en estas pacientes, y aquí al final dice controlando las enfermedades como presión alta, diabetes, la misma epilepsia y demás. Parte de eso sirven para llegar a impactar en la frecuencia de parto prematuro. Nacen otras medidas, como les dije al principio, que si bien el parto pretérmino está definido como aquel que ocurre antes de las 37 semanas en una paciente que ha tenido contracciones regulares y cambios en el cuello, llámese esto dilatación o aborramiento, resulta que 30%, al menos un tercio de estas, si yo no les hago nada, no desarrollan parto pretérmino y llegan al término. Hay otras causas. Esa paciente tiene más cosas. Hay algo más que no hemos descubierto como factores a nivel del cervix o el cuello, algunas características que no hemos podido evaluar. Sin embargo, para eso han nacido la cervicometría, fibronectina y otras pruebas que tratan de evaluar si de pronto es ahí lo que está debajo de esa punta del iceberg y podamos modificarlo. Y de hecho empezaron a hacer trabajos evaluando cervicometría en la población general, no seleccionada. Desafortunadamente no encontraron beneficio, puesto que la sensibilidad y el valor predictivo positivo fue muy bajo, entonces no se recomendaban. Lo mismo el examen de flujo vaginal. Se hicieron varios trabajos y el Cochrane tiene una revisión que vemos acá. Parto pretérmino menor de 37 semanas en el grupo que tuvieron examen de flujo vaginal como tamizaje, población general, y hubo una reducción de la frecuencia de parto pretérmino. Pero miren que solamente es un trabajo, a pesar de que tiene una muestra adecuada, alrededor de 4.000 personas, la calidad metodológica, la describen los autores, es muy buena, y como se revisa el trabajo encuentra uno que no tendría fallas, pero sería de un solo trabajo para aplicar una medida de salud pública en toda la población. Entonces es donde uno se cuestiona si con este solo trabajo podemos nosotros empezar a tomar la medida de hacer el examen de flujo a toda la población. ¿Qué dicen los autores y más autores que han evaluado el uso del directo y grande flujo a la población general? La conclusión de ellos ha sido muy sencilla, es todavía no lo consideramos como medida de salud pública, ellos. ¿Qué es lo que debe hacer uno? Lo que debe hacer un país, una localidad, es hacer un análisis de costo-efectividad, evaluando la frecuencia que tenga en su población y decidir si lo pone o no en una medida de salud pública para toda la población. De manera individual, paciente de riesgo, es justificado hacerlo de manera individual, pero lo han encontrado posiblemente ustedes en forma de salud pública, como una medida como cuando hacemos el examen de orina, como hacemos otras pruebas generales a la población obstétrica. Lo mismo pasa con la fibronectina. Se hicieron trabajos de aplicarle o medir la fibronectina a nivel vaginal en las pacientes y no encontraron beneficios. Había mucho gasto y no servía para nada en la población general. La evaluación del pH no es muy común en nuestro medio, más en Europa tampoco mostró resultados en la población general. Entonces, después de esto vemos una serie de medidas
demográficas, y otra que es posiblemente o que tiene una tendencia que faltan más estudios, porque solamente uno dijo que sí se podía, que se beneficiaba, y era el examen de flujo general a la población general. Cuando ya la medicina tiene eso, dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer entonces con otras características en la población que ya no es general, con la población que ya tiene un factor de riesgo? Y nace la aplicación de la progesterona para la población de riesgo. Sí, pacientes que ya han tenido un parto pretérmino. Esta revisión es una revisión sistemática publicada recientemente en la revista Obstetricia y Ginecología del 2008, donde encuentra que hay una disminución del parto pretérmino en forma significativa, como ven aquí. Pero solamente un estudio dio ese resultado, no más sino un estudio. Luego viene Cochrane, también hace otra revisión y encuentra que si hay una disminución en parto pretérmino por debajo de 34 semanas cuando se aplica progesterona comparado con placebo, ¿sí?, en la población con el antecedente de parto pretérmino, y un estudio que es el que da el resultado. Esta es la misma revisión de Cochrane, ya cuando amplía a 37 semanas como definición, encuentra que también hubo una disminución del parto pretérmino al aplicar en forma profiláctica progesterona en esta población. Uno diría, listo, ya está concluido, pero no, yo soy muy amigo de la progesterona, pero también tengo que manejar las cosas con cautela, y les voy a explicar por qué. Si miran aquí estos trabajos, miren que muchos están pegados del 1. Sin embargo, hay una tendencia y el resultado final cerca casi a la línea de 0 es la que me está mostrando el resultado. Entonces, me parece que es demasiado justo para llegar a uno a decir, listo, píquelo. Segundo, ¿qué se sabe de la progesterona a largo plazo? Y nadie puede decir y levantar las cejas diciendo, no, pues que eso no tiene ningún problema. Pues eso decían hace mucho tiempo de los esteroides, y mire que ahora ya llegamos a una sola dosis y no aplicamos una dosis semanal, porque se descubrió que tenía algún efecto en el neurodesarrollo de los bebés. Mañana pueden decir lo mismo de la progesterona. ¿Qué hay que hacer? Estudiarlo un poco más antes de que lleguemos a tener algún efecto adverso, lo mismo que con los esteroides. Es lo más lógico, ¿sí? Tercero, estos trabajos, unos utilizaron la aplicación intramuscular y otros la aplicación vaginal. ¿Cuál es el mejor método? Unos aplicaron 250 miligramos semanales, otros 500 y otros 1000. ¿Cuál es la mejor dosis? Unos empezaron desde la semana 14, otros desde la semana 20, desde la semana 24. ¿Cuándo se inicia? Y otros terminaron a la semana 32, 34, 36 y 37 semanas. ¿Cuándo se termina? Bien, yo soy muy amigo de la progesterona y creo que estamos tibios con ese medicamento, pero yo veo esto, y a pesar de que estos son los resultados absolutos, nos enseñan a nosotros a no mirar solamente este datico aquí, sino a analizar lo que hay ahí adentro, y creo que todavía no es el momento de empezar progesterona en forma general a paciente con riesgo. ¿Sí? En forma general, hay que tener un poco de cautela, hay que analizar cada uso individual. De pronto hay pacientes que tienen un riesgo mucho mayor, una sumatoria de factores donde podría uno decir, bueno, en este paciente especial, y concretando con cada paciente la decisión de hacerlo. Vamos a pasar este es progesterona, que ya me había devuelto. Nace realizar el tamizaje cervical, o sea, la ultrasonografía, a todas las pacientes que tienen un factor de riesgo, ¿sí? Cuando uno va a hacer un tamizaje, y quise traer esto también textual, dice aquí, una prueba de tamizaje como la medición de la longitud cervical por ultrasonido puede solo ser considerada efectiva si las intervenciones, o sea, si lo que yo voy a aplicar basado sobre estos resultados del tamizaje tengan un resultado sobre el parto pretérmino. Lo más lógico, si hago un tamizaje es porque después voy a aplicar alguna cosa para controlar ese grupo, ¿sí?, y que debe tener un impacto. Entonces, por eso cada vez que busquen ustedes tamizaje con cervicometría en una población de riesgo, van a ver al lado la conducta, cerclaje. Perfecto. Con cerclaje hay menos trabajos todavía. Sin embargo, este par de trabajos que tenemos aquí, un estudio aleatorizado y controlado de Alfidevig en el 2004 y este de Berghela, que es un metaanálisis, ¿qué mostraron? Mostraron beneficios, disminución del parto pretérmino por debajo de 34 semanas en las pacientes exclusivamente en este grupo, con antecedente de parto pretérmino y un cuello que entre las 14 y 24 estaba por debajo de 25 milímetros. Eso fue lo que ellos encontraron, ¿sí? Y por eso de ahí sale este flujograma. Lo traje para resumirlo con la bibliografía acá, donde dice que si tiene menos de 25 milímetros en una población que ha tenido parto pretérmino previamente, es donde podría encontrar el beneficio si tiene menos de 23 semanas además, para considerar en ella el cerclaje. Porque hay otros trabajos que han mostrado, trabajos descriptivos y de casos